Esta semana el presidente de la República, Luis Abinader, hizo público el proyecto de ley sobre expresión y difusión del pensamiento que sustituirá, esperamos, la existente que data del año 1962, obsoleta en todas sus partes. El tema ha generado controversia. Como siempre, todo lo que es trascendental tiene que ser discutido aquí en Luna Llena, en este segmento que se llama El Cuatriboleao. Queremos darles un adelanto antes de compartir y conocer las opiniones y aportes que tienen que hacer dos expertos, cada uno en su área, sobre este tema tan relevante, no solo para nosotros como comunicadores o medios de comunicación, para el país. Aquí les va. La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia saludable. El presidente Luis Abinader ha dado un paso crucial en la evolución de la democracia dominicana al presentar el anteproyecto de Ley de Libertad de Expresión, Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales. Esta iniciativa busca reformar y actualizar la Ley 6132, una legislación que data de diciembre de 1962 y que, evidentemente, no está a la altura de las demandas y desafíos de los tiempos modernos. Esta noche analizaremos junto a expertos este anteproyecto de ley presentado la semana pasada por el presidente Abinader. Me complace muchísimo que aceptaran la invitación Percio Maldonado, quien es director, fundador, presidente del Nuevo Diario, pero además presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y quien participó en la comisión que redactó este proyecto de ley. Y Edgar Argüello, un gran amigo que es un experto en redes sociales, es instructor, facilitador en estas lides y un generador de contenidos para enseñarnos un poco cómo funciona todo esto, de qué debemos cuidarnos y cómo andan las tendencias también a propósito de buenos artículos en tu blog. Caballeros, bienvenidos. Bienvenida, gracias, muy amable. Bueno, las voces son en un sentido y en el otro. Unos hemos saludado precisamente esta iniciativa y sobre todo el hecho de que participar una comisión de personas que, como tú, son prestantes, respetables y relacionados con el tema, porque están los abogados, los periodistas y demás. Y está por el otro lado gente o voces que han dicho que eso es una ley de mordaza o que tienen el temor de que pudiera ser una mordaza. Tú que estuviste ahí adentro y que fuiste parte de esa comisión, ¿cómo definirías eso? ¿Qué le dirías a un grupo y al otro? Bueno, gracias por la invitación. Creo que es muy importante que se discute. Yo creo que lo que hemos hecho de que comenzamos a construir el proyecto fue generar mucha discusión a nivel de las universidades, profesores, estudiantes, con la UNESCO, con la Corte Interamericana y con Naciones Unidas. Y hemos trabajado mucho en esa parte, sobre todo en el aspecto de la Internet, porque esta ley, una de las virtudes que tiene es que incorpora todo el ecosistema digital, que es una realidad inevitable ya en el mundo moderno. Vi que en la parte introductoria, ustedes decían, esta ley es vieja, 1962, del Consejo de Estado, pero esta es una ley que proviene de la Revolución Francesa y se emitió en Francia en el 1881 y aquí se adoptó, de manera que es una ley doblemente vieja, lo es en Francia y lo es aquí. 80 años después de que se emitió en Francia, aquí se adoptó. es un copy-paste aquí cuando no era copy-paste, sino fotocopia. Correcto, en 1962. Y del 1881 a esta fecha, uno tiene que pensar que el mundo ha cambiado suficiente para adecuar esto. Esta ley no puede ser una mordaza, es por el contrario. De hecho, la comisión surge por en una especie de confrontación que tuvimos con algunos legisladores que intentaron introducir proyectos de ley que entendíamos que eran atentatorios contra la libre expresión. E incluso recuerden aquella ley de partidos políticos, decía que si uno hacía un comentario negativo en redes sociales, le asignaban 10 años. Pues aquí hay un principio importante que ya es planetario. Incluso tal vez la primera señal que se dio fue en la declaración de Salta, en Argentina, de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde establecía que los temas de redes sociales tenían que tratarse de igual manera como se trata en la televisión, como se trata en la radio y todo, porque era un nuevo canal de comunicación, era una nueva forma de comunicar. Y por tanto,
el pecado de redes sociales no podía ser más caro, no se podía pagar más caro que si yo lo cometo. Si yo vengo aquí en esta planta de televisora e insulto a alguien, no puede ser que cueste menos si yo lo insulto en redes sociales. Claro. Insulto, insulto. Estoy incurriendo en la misma práctica. Por tanto, ese es un aspecto que se incorpora y que se adopta como tal. Las redes sociales, y así lo estableció el Tribunal Constitucional Dominicano cuando derogó los famosos 10 años en la ley de partidos políticos. Dice, los pecados de redes sociales tienen que tratarse de la misma manera, claro, como un medio de comunicación. Entonces, esta ley viene a actualizar, digamos, las regulaciones comunicacionales de República Dominicana. Algunas personas lo he escuchado decir que la ley ha quitado la prisión para los delitos de palabra. Esta ley no ha tocado eso porque ya eso lo hizo el Tribunal Constitucional con un recurso de inconstitucionalidad. Y hace tanto que hasta Milton Ray se fue del Constitucional, pero ya está establecido que no hay prisión para los delitos de palabra. Incluso, para mí, y es mi criterio, la prisión dificulta la aplicación de la ley, porque difícilmente un juez manda a prisión un periodista por un conflicto de una publicación. Si yo dije algo, alguien lo publica y entonces mandamos al periodista. Fíjate que aquí nunca se ha metido un periodista preso. Es más, tendría que buscar si algún juez ha condenado algún medio de comunicación aquí alguna vez. No puedo decir que no, porque, claro, pero tendría que averiguarlo. Ahora, si se tratara de materia civil y yo digo algo que a ti no te guste o que siente que te ofenda, para el juez sería más fácil decirme, usted ha faltado. Tiene que establecer un desmentido, tiene que establecer una disculpa pública, y en esos casos tiene sí que rectificar, y sí hay precedentes, claro, en ese sentido. Y par de pesos, Percio. Bueno. Como una moñita. Como indemnización. Por ahí se siente más, porque excusa pide cualquiera, pero cuando sea pedir excusa y 3 millones de pesos. Bueno, sí, más rápido. Pero, obviamente, eso está establecido en la ley. El problema es que el monto no lo pone tú, lo pone el juez. Lo pone el juez, claro. Correcto. Sí, por eso digo, aparte de la excusa, también un menudito. Bueno, si el juez considera que el menudito va, pues te lo puede poner. Y si yo demando, alguien dice algo que afecte mi moral, que yo entienda que afecte mi moral, y demande y exija una indemnización, el juez puede no hacerle caso a mi solicitud de indemnización, sino una simple disculpa, y con eso está subsanado el daño. Claro, el juez es el que juzga la acción. Es decir, yo no puedo ir donde el juez y decir lo que yo quiero y después yo decirle al juez lo que él debe poner. El juez juzga la acción. E incluso el juez me puede descargar. Si el juez entiende que lo que para ti es una ofensa no lo es, porque aquí hay una cosa interesante. La Constitución Dominicana establece una serie de principios y de normas. Por ejemplo, derechos fundamentales. Te dice, usted tiene derecho al honor y a su intimidad, ¿verdad? Eso es un enunciado. Ahora, tú tienes que hacer una ley adjetiva donde tú definas cuál es el ámbito de tu privacidad. ¿Cuándo tú entiendes que es tu privacidad? ¿Cuando tú crees que la tienes? No, cuando la ley determina que tú la tienes. Si tú te expones en una playa pública, ese es un lugar público. Tú no le puedes decir a un fotógrafo, si te tomó una foto en ese lugar. O si te graban en tu casa. O si te graba. Ahora, si ese fotógrafo introduce por una endija de tu puerta y mete una cámara y te toma en tu habitación, en una situación, claro, yo estoy violando tu intimidad. Por tanto, no es lo que uno quiera considerar que es su intimidad o lo que es su honor. ¿Cuál es tu honor? ¿Cuánto cuesta tu honor? ¿Cuándo han ofendido tu honor? Es cuando la ley hace ese marco, define el ámbito en que un ciudadano... Porque aquí hay una cosa importante que hay que establecer. La libre expresión no se regula. Yo no puedo regular la libre expresión de nadie, ni nadie la puede regular. Lo que la ley establece son consecuencias si yo me excedo. Correcto. Pero tú puedes decir todo lo que tú quieras. Pero la línea tiene que estar bien trazado, porque claro, cuando, como dice, la libertad tuya claro, termina donde empieza claro, la mía. Entonces, si por ejemplo estoy en mi casa y alguien me está grabando desde al otro lado de la calle, claro, eso es considerado una violación a mi intimidad. Entonces, ahí donde... Y esos son los casos que a veces uno ve en digital. Justamente esas partes, esos casos donde están grabando gente que están en su casa, pero están grabando de afuera. Y aquí hubo muchísimos casos, para no decir nombres, de gente que estaban haciendo
cosas dentro de oficina y lo estaban grabando desde la calle. Claro. Entonces eso justamente es una violación a la intimidad. Bueno, incluso eso incluye la conexión telefónica. Yo no puedo, ni un organismo del Estado puede intervenir mi teléfono sin una orden de un juez, porque aquí hay una cosa importante. Por eso hay un debido proceso, un sistema judicial de debido proceso. Yo no puedo ponchar tu teléfono si no me autoriza. Yo puedo hacerlo, pero esa información que yo he extraído de ahí no tiene valor en un proceso. Sí, pero en este país, aquí se sabe la otra gente que interviene en teléfono. Bueno. Hubo uno que le dijo a otro, ya no, es que el teléfono que tú quieras, yo te respondo. Bien. Con Pegasus. Sí, mira una cosa, Edgar. Dime. Con esta nueva propuesta de ley, ¿habrá forma de limitar a nivel de redes sociales la comunicación, el nivel de... Sí, porque está hablando de radio, televisión, prensa. No, pero la parte digital es súper importante también. O sea, lo que pasa es que hemos tenido... Las redes, hay mucho libre albedrío. Y la parte que hemos tenido que tener que lidiar con estos últimos tiempos es el hecho de que antes en televisión hay un cierto decoro, hay una cierta ética. Había. Y en la radio también. Entonces, y esa línea que hemos visto que era muy definida se ha ido empujando. Y las redes sociales, la parte digital, ayuda muchísimo a empujar esa línea mucho más allá, donde ya estamos viendo peleas, golpes, insultos. El circo romano en estos tiempos. El circo romano digital que apela al morbo del mercado, que no sé si este anteproyecto de ley pudiera en algún momento regular eso, porque si viene a llenar un hueco que la ley ya no está en un área gris. Este es un área que a mí me interesa mucho conocer, pero permítannos darle paso a una encuesta. Hemos querido saber qué opinan algunas personas en la calle. Ya sabemos que los dominicanos opinamos de todo, a veces sin conocer de qué, pero será interesante escuchar estas voces. Es necesaria una ley de libertad de expresión por el respeto a los demás, para que a pesar de haber un libre albedrío, haya un respeto íntegro de cada persona. Es muy necesaria la libertad de expresión porque realmente la democracia demanda de una libertad de expresión. Es imposible que haya democracia si no hay una libertad de expresión. Es necesario para que toda la persona se exprese y diga todo lo que siente. Creo que tenemos derecho a la expresión de libertad, porque no estamos viviendo como los tiempos de antes. Bueno, yo diría que es necesaria para que la gente pueda expresarse, decir la problemática que le está pasando a su alrededor y en el país también. Las plataformas digitales deben ser totalmente reguladas para que nadie se sienta liberado de decir lo que le venga en gana sin tomar en cuenta el daño que le hace a los demás. Bueno, siempre y cuando esté acorde a la ley y que no se salga de los reglamentos. Porque usted no puede hablar todo lo que le venga a la boca porque hay cosas que perjudican y le hacen daño. Sí, se puede decir todo lo que sea, siempre teniendo cuidado con las cosas que usted va a decir si tiene prueba. No, creo que no, porque hay que hablar con base, con veracidad y con criterio propio. No todo, porque no todo se puede decir por las plataformas, sino lo que es correcto y necesario sin ofender. La Comisión Nacional de Espectáculo Público no debe ser eliminada, al contrario, debe ser más regulada. No, la Comisión de Espectáculos Públicos es todo lo contrario, debe ser más reforzada, debe ser tener un mejor trabajo, apoyarla más desde el gobierno central, apoyarla más para que tenga más fuerza y pueda hacer mejor el trabajo. No, nunca. Los espectáculos públicos no pueden ser eliminados. No lo creo, sino regularla, porque hay muchas cosas que no están bien. Por ejemplo, las letras en algunas canciones que no están adecuadas para los niños que van subiendo, no me parece correcto, sino como que tengan letra y sentido, para que la juventud crezca con más valores realmente. Hay que recordar que felizmente, como vivimos en un país en democracia, que todos tenemos libertad de expresión. Lo que pasa es que cuando no hay un código moral, que es el que se bebe en el hogar, en la familia, las cosas se tuercen. Entonces, la pregunta sobre lo que decías, Edgar, de si podría este proyecto, esta nueva ley, cuando se apruebe, abordar límites dentro de las
plataformas digitales y las redes sociales, yo creo que es muy importante. Percio, ¿qué tú dices? Bueno, es que parte de la novedad de esta ley, de este proyecto, es que incorpora todo el ecosistema digital. Con normas, con reglas, e incluso cuando la gente dice que no se elimine la comisión. La comisión, bueno, lo que se está haciendo es sustituyendo la comisión Correcto. por un instituto con mucho mayor criterio, con más independencia, con un criterio de autonomía económica, con un consejo, es decir, hay toda una estructura, porque como ustedes saben, ese es un viejo proyecto que sirvió mucho aquí, incluso para silenciar a mucha gente en la radio, incluyendo a líderes como José Francisco Peña Gómez. Es decir, y una comisión no puede estar para eso. Es decir, esa comisión o ese instituto que viene a sustituir tiene que ver con el contenido, tiene que ver con los horarios en que se pasan determinados contenidos, clasificar ese material y saber si usted lo puede pasar a una determinada hora. Hay unos horarios protegiendo, porque esa ley está estructurada respetando las realidades legislativas que tenemos. Es decir, hay un código del menor, hay una serie de normas, de reglas que la ley no se la puede volar, tiene que acogerla y, por tanto, en materia de comunicación, yo creo que las redes sociales quedan incorporadas. Ahora, en redes, y Edgar David es mucho más, puede ser mucho más colaborador que yo en esta opinión, las redes tiene una imagen de inalcanzable, porque tú dices, bueno, yo me puedo ocultar en una cuenta hasta disfrazada. Y, anonimato. Anonimato. Sí, anonimato. Un anonimato aparente. Sí. Porque dice, bueno, ¿es trazable yo le pongo J474 y yo te insulté. No se sabe que soy yo, pero la computadora, como las personas, tenemos un ADN. Claro. Claro. Correcto. Y lo podemos perseguir. Lo que pasa es que el ciudadano tal vez de a pie común no tiene la colaboración que tendría cuando tú insultas al presidente. Cuando tú insultas al presidente o insultas a una figura importante, el ciudadano aparece. Incluso aquí hay un caso interesantísimo, hasta simpático. Un muchacho puso hace algún tiempo un mensaje ofensivo contra una señora. Una señora. Oye, la señora hizo el esfuerzo y localizó el muchacho que hizo el insulto. Y lo obligó a grabar un video y lo subió en redes pidiéndole disculpas. Muy bien, buena lección. La señora. ¿Y qué hizo la señora? Yo no sé qué hizo. La cuestión es que ella encontró al muchacho y lo hizo grabar pidiéndole perdón, y el muchacho pidiendo disculpas y lo puso en redes sociales. ¿Qué significa eso? Que si las autoridades están dispuestas a colaborar con las personas que se sientan ofendidas, el que ofende aparece. Sí. Y tiene que ir al tribunal. Dijiste algo clave, si las autoridades tienen la voluntad de hacerlo. Así es. Luis José quiere hacer una pregunta. Hola, buenas noches. Gracias por tenerme aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Qué simpático. Yo sé que hay muchas personas que utilizan las redes sociales y pasa eso con los comentarios y, bueno, de manera individual entiendo que cada cual, pues, con sus redes hace lo que le parezca y está de uno consumirlo o no. Ahora bien, hay una tendencia con los programas que ofrecen contenido donde nosotros vemos también todo lo que está pasando con las agresiones, con todo lo demás. ¿Por qué no nos vamos a la raíz? No sé si la ley lo contempla, esta nueva propuesta. Porque yo recuerdo hace 25 años, cuando yo inicié en Mango Televisión, hubo un llamado a esta nueva generación de comunicadores que estaban haciendo televisión para que asumiéramos el compromiso como manda, de ser un profesional de la comunicación, evaluarnos, examinarnos y darnos pues el carnet correspondiente para nosotros estar autorizados a hablar por un micrófono. Yo siento que eso se ha perdido. Un médico no puede operar si no está avalado. Si no está avalado. Entonces creo que la comunicación como que ha dejado eso a un lado en nuestro país. Como que ya cualquier persona que se sienta capaz de hablar por el micrófono o no, porque hay de todo, lo puede hacer. Entonces no veo tampoco que haya un reglamento que nueva vez pueda finalmente como llevar eso a cabo, como que, óyeme, usted está hablando por un micrófono, usted tiene que ser un profesional del micrófono, usted tiene que tener un permiso para hablar.
¿La ley no pretende poner mano dura en eso? Interesante esto. La libre expresión es de los ciudadanos, de la condición humana. No es ni de los periodistas ni de los médicos. Es decir, cada quien se expresa. Ahora, tú has dicho una cosa importante que tiene que ver con la violencia. Esta ley regula el tema de la violencia. Es decir, tú no puedes mostrar imágenes promoviendo la violencia, las agresiones. Tú no puedes promover el odio, la racismo, discriminación, xenofobia. racismo. Es decir, todo eso está considerado en la ley. Discurso de odio. Y aquí hay una cosa importante. Nosotros todos esos aspectos los trabajamos mucho con Naciones Unidas y con UNESCO y con la Corte Interamericana, donde ya hay, incluso el país es parte signatario de muchos acuerdos de esto. Lo que pasa es que a veces nosotros firmamos y después ignoramos en lo que estamos comprometidos. Pero el país tiene que adecuarse, tiene que alinearse a una serie de valores universales que nosotros tenemos que adoptar. Bueno, uno mira a veces todos estos espectáculos, gente que lo hace para ganar likes, y bueno, eso también tiene que tener consecuencias y la ley considera eso. Ahora, yo creo que aquí hay una responsabilidad de orden política también. Es decir, mucho de ese deterioro en el lenguaje que comenzó apareciendo en las radios y después medio lo dejamos, fuimos pasando. Bueno, si tú insultabas a mi adversario, yo te dejaba tranquilo. Sí. Solo que después tú me insultabas a mí y entonces ya yo no podía hacer nada porque tú habías insultado al otro. Entonces yo creo que a veces se confunde y se cree que la democracia no es orden. La democracia es orden sobre todo. Porque en la dictadura tú estableces las reglas y las haces a la fuerza. Ahora, en la democracia son las reglas las que norman la vida de los ciudadanos, la vida social de los ciudadanos. Y eso no quiere decir que yo tome este micrófono y yo hago lo que a mí se me ocurra. Pero es que lo que estamos viviendo es un caos. Pero porque se ha permitido el caos, no porque la ley no existe. La gente se cruza en rojo, aquí no no es por ley. Correcto. Es por la cultura de impunidad que tenemos y tenemos este desorden. ¿Qué hacer en cuanto a canales de YouTube, Edgar? Los en vivos de Instagram, las salas de X. Es que tú sabes qué, ¿me entiendes? O sea, esto va, yo creo que se está juntando muchas cosas, porque desde las noticias falsas hasta también todos los fake news y todo el derecho a la intimidad y los comunicadores, más el contenido, se está juntando muchas cosas y yo sé que uno dice la falta de consecuencia y la falta de educación y el libre albedrío y mucho tiempo sin dejar de hacer o tener un régimen de consecuencias. Hemos llegado a un punto tal que tenemos que hacer un reboot de lo que ya había estado acá, incluir la parte digital, que va a ser dificilísimo, porque la cantidad de contenido que se sube, si no han podido regular televisión y radio, no creo que puedan regular digital. Pero si por lo menos hay un instrumento del cual asirse para elevar eso a instancias judiciales, es algo. Sí, yo sé, pero al final corre el riesgo el anteproyecto de ley de quedarse como un pisapapeles, simplemente. Porque es que la cantidad de en vivo, la cantidad de live, la cantidad de gente en Twitch, la gente haciendo OnlyFans. Bueno, la ventaja es que todo queda grabado y aunque tú lo borres, queda ahí. Sí, es rastreable. Sí, y a veces no, porque también creo que el anteproyecto también trata la desindexación. Así es. De poder borrar. Derecho al olvido. Derecho al olvido, que de repente tú, no sé cómo bien funciona eso en el sentido de que si a mí me encontraron una noticia o qué sé yo, o algo así, yo solicito desindexar eso y se desindexó, que significa borrarse de Internet, borrarse de Google, entonces chao. Y otra cosa que también yo vi en la semanal, que tampoco me quedó muy claro, fue el hecho de que piden a las plataformas digitales las características de los algoritmos para saber cómo funcionan. Y eso todo es de propiedad intelectual eso de las mismas. No se lo van a facilitar. No se lo van a facilitar. Entonces yo me imagino, perdón, yo a veces me pregunto, ¿qué tan real es el anteproyecto? ¿Y cuántas afinaciones vamos a tener que hacer para llegar a algo que realmente funcione y que no sea una ley como la del tránsito, que uno dice, bueno, se fue en rojo, perfecto. Estamos pasando por un momento donde los motoristas están haciendo estrago y la ley está ahí.
pero motoristas se lo llevan todos los días. Pero si nos cruzamos tú y yo nos ponen la multa. Exacto. Tenemos preguntas aquí. Wilson, Luli también tiene preguntas y Chris. Bien. Formidable mesa expositora, empezando por don Percio Maldonado, que fue testigo de mi nacimiento como humorista y comunicador, en la hermana Telemicro, un padre de nosotros allá. Mi preocupación es la siguiente: lo peor que le pudo pasar a esa ley fue exponerse en un tiempo electoral, con una campaña tan agresiva, con una oposición tan hipersensible, que todo lo magnifica, lo exagera, lo tremendiza. Ellos dicen que eso es para cerrar medios, para perseguir comunicadores, para coartar derechos de prensa. Entonces ya ellos lo han explicado bastante bien, pero subyace la queja, la duda en la población, porque ellos han denotado esa ley antes de empezar. Entonces es bueno que ellos aclaren, aunque sea por última vez, que eso no persigue nada de eso, porque este país, por donde lo enrumba, por ahí se va y deja miles de dudas. Difama que algo queda. Ya, bueno, pero eso justamente aclaró Percio, que es todo lo contrario lo que tiene este instrumento, ¿verdad? Luli, por favor. Aquí. Buenas noches, bienvenidos. Mi pregunta iría específicamente desde el ejemplo. Si yo trabajo en este canal, si me contratan para presentar y comunicar dentro de este proyecto y mi vocabulario no es el correcto, digo improperios y la bola de nieve sigue creciendo y me lo festejan y me hago viral, quizás la responsabilidad no es solo mía, sino de la persona quien me dio la oportunidad de estar en este lugar y no hace nada. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan mano dura va a ser esa ley? ¿O vamos a pasar paño tibio? Un poquito lo que dice el compañero, porque tristemente la comunicación se nos está yendo de las manos, tristemente todo lo que vemos básicamente es desechable. Entonces, no solamente la responsabilidad es de la persona que no tiene preparación, sino de la persona que le da un micrófono y se lo festeja. Entonces, ¿la ley va a ser mano dura en ese sentido o vamos a pasar paño tibio? Sí, yo te puedo antes agregar un comentario. Considerando que aquí hay imperios de comunicación que se han construido y se basan, tú no puedes regular el mal gusto. ¿Ya? El mal gusto de la gente no se puede regular. Tú no puedes meterle Vivaldi, ni Bach, ni Beethoven, ¿me entiendes? A la gente, porque es que no te lo van a aceptar. Entonces, considerando que hay imperios que se han construido con ese nivel de contenido, que digamos, no es el correcto. Hay una línea que se traza, alguien lo determina, ¿ya? Alguien también debe de determinar qué es lo que es una ofensa o no, porque hoy en día todo el mundo se ofende. Lo cual también es otra cosa. Que me diga feo lo demando. Pero ¿quién lo determina? ¿Quién lo determina? Porque una cosa es libertad de expresión y otra es libertinaje. Y ahora, antes de eso, considerar eso, es el hecho de que si la ley existe, y si existe la ley, pero también existen intereses económicos, ¿cuál gana? Buena pregunta. Yo tengo la respuesta, pero bueno. Yo también tengo la respuesta. Si alguien me dice ladrón, ¿me está ofendiendo? Tiene derecho. Reputación, claro. Yo le digo en mi clase a la gente, manejo de crisis digital, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es la definición? Y me han dicho, no, desde un mal comentario en redes. Tengo una crisis, profe, que tengo un mal comentario en redes. Y yo, no, tú tienes un mal comentario, no, es una oportunidad de servicio al cliente. Claro. Cuando tú tienes un comentario que te afecta tu reputación o tu ingreso, tu fuente de ingreso, tu flujo de caja, entonces tú sí tienes una crisis. Claro. Hay una cosa importante. Pero no le han contestado la pregunta. Yo tenía una última ya porque tenemos ya para que puedan acotar en la respuesta, porque ya vamos cerrando. Chris. Que nos queda poquito tiempo, pero a mí me encantaría directamente con don Percio. ¿Cómo hacemos con estos periodistas que están ávidos de la viralidad? Porque yo me imagino que a usted le da más de un dolor de cabeza viendo las cosas que publican a través de las redes de su medio. Entonces, ¿cómo controlamos un poco esos periodistas que de repente se quieren hacer eco de precisamente lo que no está bien porque consideran que de eso está hablando la gente?
Mire, y aquí hay una cosa importante, y tomo con ella y termino contigo. La ley no es mano dura. Y hay un principio que dice, los países organizados tienen leyes flexibles de aplicación inflexible, leyes sencillas de aplicación inflexible. Nuestros países tienen leyes rigurosas de aplicaciones light. Esa es la diferencia. Es decir, no es la ley la que se pone dura, es si las autoridades la hacen cumplir. Y me quiero ir a algo que todos sufrimos cotidianamente. En estos días salió un dato que me imagino que ustedes vieron, creo que el periódico Hoy lo trajo. El país tiene 3.5 millones de motores. Ah, sí. Rodando. Muy bien. Todos sabemos que los motoristas no respetan al policía, se van en rojo, se cruzan ahí, te salen de la acera, te salen debajo de la roja, se pasan por todas partes. Vietnam tiene 80 millones de motores en su ciudad. Y yo no vi un motorista pasarse en rojo. No vi un motorista sin sus cascos protectores. ¿A dónde, don Percio? Vietnam. En Vietnam. Okay. No vi ningún pasajero montado en un motor sin sus cascos. Ni vi ningún motor con su casco y con un casco amarrado por si alguien se monta. O con un tanque de gas. Aquello parece un espectáculo cuando se paran al semáforo y cuando arrancan. Tú dices, ¿por qué Vietnam puede hacer cumplir a 80 millones de motores y nosotros no podemos hacer cumplir a 3.5 millones? Es decir, es el problema de la ley y posiblemente a lo mejor tenemos una ley mejor que la de Vietnam, pero no la cumplimos. Es el costo popular. En este caso, también tenemos que diferenciar lo siguiente. Una vulgaridad no siempre es una ofensa. Es decir, no te ofende en el orden de tu honor. Es una vulgaridad inaceptable desde el punto de vista de nuestra costumbre, de nuestra cultura. Pero eso es semántica también. Claro, pero lo que te quiero decir es, tal vez yo no tengo el elemento para demandar a alguien que está cometiendo una vulgaridad, pero las autoridades con el instituto sí pueden regular el contenido y la hora en que hacen esa vulgaridad, porque están diciendo una vulgaridad a lo mejor en una hora en que tú estás con tus hijos, con tu familia y que no los tienes. Pero eso está establecido en la ley. Ahora, ¿lo hacen cumplir las autoridades? No. Ese es el desafío que tenemos. Pero la ley no va a salir sola a buscar gente y decir, tú dijiste algo inapropiado, y te va a sancionar. Es decir, lo que se ha planteado en esta ley es, señores, necesitamos un mecanismo moderno para regular todas estas realidades que tenemos. Una realidad en movimiento. ¿Desde aquí? Porque ¿a dónde van a llegar las redes sociales? Ninguno de nosotros sabe. Esto es un proceso en evolución consistente. Y una de las cosas que hemos observado en este proyecto de ley es, señores, tenemos que hacer una ley con la flexibilidad, con la capacidad de ir absorbiendo toda esta realidad digital que va, porque ¿qué va a pasar mañana? Tendríamos que hacer la ley a lo mejor cada año, cada 2 años. Estamos viendo el futuro un poco con los nuevos dispositivos que se ponen y se montan acá con la realidad virtual y la realidad aumentada, donde de repente aquí va a aparecer de repente desde un producto a una persona diciendo, hey, acuérdate de cepillarte los dientes. Entonces, ese tipo de contenido podría ser el futuro. Y volviendo un poco a lo que dijo Chris, el hecho de que uno diga, todos estos periodistas que buscan hacer contenido viral, y cuando uno dice hacer contenido viral, uno ya infiere de que lo hacen de mala manera, a la fuerza. Claro. ¿Qué tú haces, por ejemplo, cuando tu director o tu editor te diga, hazlo así para que tenga más visibilidad? Bueno, ahí entra la ética y eso deberá ser tema de otro cuatriboleado. Gracias por acompañarnos, por arrojar luz en torno a esto que sin duda es un paso de avance, pero siempre nos conecta con el origen. Si el ser humano tiene un código moral por el que regirse, cualquier cosa funciona aunque no tengamos una ley. Y nosotros tenemos mucho que aprender en ese sentido. Yo creo que la bellísima Luli tiene una salida por ahí, ¿verdad?